¿Por qué Dios odia a los homosexuales? Es mentira. No odio a nadie. No hay nadie a quien no ame. ¿Por qué permite que tantos niños mueran en África? No dejo que los niños mueran de hambre. Hay comida para todos. Son ustedes los que los dejan morir. ¿Por qué no dites el cáncer? Yo no hice el cáncer, Allison. Ustedes viven en una creación enferma, si puedo decirlo así. ¿Por qué no te llevas a los malos? Que tendría que empezar contigo. ¿Nunca has hecho algo malo? Son preguntas que nos hacemos a diario. Que cuando Cristo viene, Dios es tan bueno que ha extendido los tiempos, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios envía tanta gente al infierno? Dios no envía a nadie al infierno. Constantemente Él nos advierte del peligro que corremos lejos de Él, para que nos arrepintamos de nuestro pecado y nos volvamos a Él. Si pecamos, Dios no tiene la culpa de nuestras acciones, sino que nuestra naturaleza caída y pecaminosa nos impulsan a rebelarnos en contra de Dios. Y Dios te dice, arrepentíos y convertidos para que sean borrados tu pecado y tu naturaleza caída y pecaminosa sea transformada. Y dice la palabra que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos es dirigido y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nuestra mentalidad y nuestra naturaleza es transformada por la mente de Cristo y la palabra de Dios se convierte en lumbrera a nuestro camino. La ley es un ayo donde podemos ver que nosotros hemos transgredido la ley de Dios, le hemos fallado a Dios. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era solamente de continuo al mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre, porque le dio la espalda a Dios, se fue en pos de una naturaleza pecaminosa caída, desobedeciendo las leyes de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra tiene consecuencia, sea bueno o sea malo. Por eso Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día que juzgará al mundo entero por aquel varón que levantó de entre los muertos. Su nombre es Jesús. Esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no porque nosotros hicimos algo bueno para agradar a Dios, sino que Él nos amó y así mismo se entregó por la humanidad, sin importar que somos pecadores, sin importar que hemos transgredido la ley de Dios. Todos nosotros tenemos que entender que el hombre sin Dios está perdido y que el único medio de salvación es la palabra de Dios. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y de la única forma que podemos entender y conocer a Dios es por medio del manual que Él nos ha dejado, que es la palabra de Dios. Nos enseña a caminar por el Espíritu y a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Nos cambia nuestra mentalidad vieja, naturaleza que nos lleva a pecar contra Dios. Por eso es que es necesario que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, de todo vuestro corazón. Porque cuando en tu vida hay un profundo y genuino arrepentimiento, habrá un cambio de mentalidad y una naturaleza que será transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que Jesús viene a tener un encuentro con nosotros. Pablo de Tarso, Jesús le salió al encuentro y dice la palabra de Dios que este hombre no volvió a hacer lo que hacía antes, sino que su mente fue transformada y comenzó a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, y todo lo que hacía prosperaba en el Señor. La naturaleza de iracundo y de asesino y de azotador fue cambiada por una naturaleza de salvación para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Eran libertados de aquellos espíritus inmundos, eran libres de esa naturaleza pecaminosa. Ellos eran guiados conforme a la voluntad de Dios por medio de la palabra que el Espíritu Santo ponía en la boca de aquel hombre que fue transformado, que tuvo un encuentro con el Señor. Ellos eran salvos porque aquel hombre había tenido un encuentro con Dios.
Y yo creo que tú en esta hora puedes tener un encuentro con Dios. Busca a Dios cerca de la Biblia, en tu habitación. Ahí tendrás un encuentro con el Señor. A veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué tanta gente se ahorca? ¿Por qué tanta gente se tiran de los puentes? ¿Por qué personas matan a sus hijos, a sus esposas y luego se suicidan ellos? No es Dios que está haciendo todas esas cosas, sino que el hombre está lejos de Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Y el mismo diablo a quien ellos les sirven es el mismo que lo maltratan, lo golpean y lo ponen feo, destruye a su familia. La palabra dice que Satanás viene a matar, a hurtar y a destruir. Y no es Dios quien lo está haciendo. Es el diablo, Satanás, a quien tú le has dado el control y el dominio de tu familia y de tu vida. Pero si en esta hora tú te vuelves a Dios, esos dardos que viene el enemigo a ministrarte, a decirte, mira, mátate, tú no sirves, ahórcate, tírate del puente, puede ser cambiada por una naturaleza que siempre Dios te va a decir que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios estará contigo. Porque aunque estés en pruebas y procesos, Dios es el que te dice, aunque estés en aflicción, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tus manos derechas y te dice, no temas, yo te ayudo. Que aunque estés en proceso donde nadie te da una mano amiga, ahí es donde Dios te va a dar la salida. Porque dice la palabra que no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero Dios, que es grande en misericordia, junto con la prueba que ha permitido, también nos dará una salida para que podamos soportar. Él es quien te dice, no temas, porque yo soy quien te ayudo. Yo soy quien pelea tu batalla. Él es quien te dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo lo voy a hacer descansar. Y esa es la confianza que tenemos en Dios, que aunque estemos en pruebas y en proceso, el Señor dice, echar todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Él es quien te dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo lo haré descansar, porque fácil es mi carga de llevar y ligera es mi carga. Que no importa por la opresión en la cual estemos enfrentando, porque el Señor le da fuerza al cansado y le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. El Señor es tu castillo, Él es tu retaguardia, Él es quien pelea tus batallas. El ángel de Jehová campa alrededor de aquellos que le temen y le defienden. El Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay vallado donde Satanás y su demonio no podrán hacerte nada, porque Dios no se lo va a permitir. Arrepiéntete y conviértete de todo corazón, porque cuando en tu vida no hay un profundo y genuino arrepentimiento, no va a haber un cambio. Pero el Señor dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados todos tus pecados, y entonces venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. En el mundo tú no tendrás paz, no tendrás refrigerio. Podrás buscar gozo momentario, pero siempre habrá un vacío en tu corazón que no lo va a poder llenar nada ni nadie en este mundo. En el hombre hay un vacío que solamente lo puede llenar Dios cuando te sella con su Espíritu Santo como su propiedad. Es necesario que vengamos a Dios quebrantado y humillado delante de su presencia, reconociendo que nuestra alma está enferma por el pecado y que solamente Cristo nos puede sanar. Cuando alguien está enfermo, no es necesario simplemente creer que hay un médico que te puede sanar, que te pueda dar una medicina. Es necesario tener la fe de que tú tienes que ir a donde ese médico para que te puedas curar, porque es necesario usar la fe por la obra. No es simplemente creer que hay un Dios en el cielo que está ahí, te puede ayudar. Es simplemente creer y también ir a aquel que te puede dar la solución a tu problema, y su nombre es Jesús. Jesús es el único que puede limpiar tu alma. Él dice, aunque tus pecados sean rojos, vendrán a ser como blanca lana, porque la sangre derramada en la cruz del Calvario te limpia de todo pecado y de toda maldad, y te llena de su Espíritu Santo para que pueda caminar conforme a la voluntad de Dios. Ya no solamente va a caminar conforme a la voluntad de Dios, sino que también va a ser guiado por su Espíritu Santo. Pues el viejo hombre será sepultado, pero el nuevo hombre va a nacer del agua y del Espíritu. Un nuevo hombre transformado conforme a la voluntad de Dios. Muchas cosas malas suceden en nuestra
nuestras vidas porque no somos guiados por Dios, porque no somos corregidos por Dios. Pero si por medio de las Escrituras nosotros nos humillamos y entendemos que el único que nos puede guiar en este peregrinaje para que nosotros no podamos trompezar en piedra alguna es Dios, el único que nos puede guiar. Pero mientras tengamos la espalda en contra de Dios, siempre nos van a pasar cosas terribles y malas porque no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y nos vamos a cuestionar y vamos a cuestionar a Dios y le vamos a decir a Dios: ¿por qué tú estás permitiendo esto? ¿Por qué me está sucediendo esto en mi vida? No, no es Dios. Tenemos una naturaleza y nosotros podemos elegir si ser guiado por Dios o dejarnos guiar por nuestras pasiones y deseos. Dios no tiene la culpa de nuestras acciones. Nosotros somos pecadores y por naturaleza hacemos las cosas y nos separa de Dios. Pero Cristo hoy quiere llenarte de su Espíritu Santo, quiere transformarte y quiere darte vida para que la tenga en abundancia. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que tú tengas vida eterna con Él allá en el cielo. Dios se despojó de toda su grandeza, de toda su gloria y se humilló a los hombres para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Tiempo porque Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que tú vayas a ese lugar de tormento. La Biblia dice que el infierno fue hecho para Satanás y su demonio. Pero todos nosotros hemos pecado. Hemos sido separados, destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separó de Dios. El pecado produjo muerte. Dios es santo y nosotros somos pecadores. No podemos entrar al reino de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento. Ahora Cristo murió para que tú tengas vida. Cristo descendió. Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, que aunque aún nosotros siendo malos, Cristo murió por la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te llama al arrepentimiento. Tu alma está enferma por el pecado y corre peligro lejos de Dios. Tú no sabes cuándo vas a morir. Tu vida es como simple neblina. Hoy es el día de salvación. Corre, amigo, vecino, que estás escuchando el mensaje de advertencia. Puedes morir en cualquier momento. Y si partes sin Cristo, será el lloro y el crujir de dientes, lejos de Dios y sin esperanza, en aquel lugar de tormento por toda la eternidad. Y Dios ha extendido su gracia y su misericordia, no queriendo que te pierdas, sino que hoy proceda el arrepentimiento. El mundo le ha dado la espalda a Dios, se ha corrompido, se ha olvidado de Dios. Jesús lloraba y Él decía: ay, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta su polluelo, pero tú no quisiste. Cuántas veces te envié a mi mensajero, pero tú no escuchaste. Cuántas veces te llamé, pero no obedeciste. Ya será demasiado tarde para ti si partes de este mundo sin Cristo. Y Jesús decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se habían predicado los mensajes que a ti se te han predicado, hace mucho que se habían arrepentido de su pecado. Ay de ti, Esperanza, ay de ti que me estás escuchando en esta hora. Tantas veces se te ha predicado los mensajes, que si en otras ciudades se habían predicado los mensajes que tú has escuchado, hace mucho que se habían arrepentido de su pecado, pero por su corazón endurecido atesoran ira para el día del juicio. Ay de ti que escuchaste el mensaje y no obedeciste a la voz de Dios, al mensaje de advertencia que Dios te trajo en esta tarde. Será demasiado tarde para ti. Ordena tu casa porque morirás. Ordena tu casa porque morirás. Es necesario de que estemos a cuenta con Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué debemos seguir a Jesús? Sabemos por qué conocer y seguir a Jesús es importante. Y su palabra nos enseña en Juan 14, verso 6. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie irá al Padre si no es por mí. Jesús es el camino que guiará nuestros pasos a lugares seguros y nos guiará a su reino. Jesús es la verdad que guía nuestros pensamientos a través de su palabra, que es verdad. Jesús es la vida, porque en Él hay vida eterna, y por medio de Él iremos al Padre Celestial. Al conocerlo a Él, conocemos al Padre. Si quiere conocer cómo es el Padre, mira a Jesús. La Biblia dice que Él anduvo entre nosotros y era manso y humilde de corazón. Los atributos del Padre era amor, compasión por los demás, traía libertad a los cautivos y cubría la necesidad de aquellos que necesitaban. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, solamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito de Dios para con tu vida lo podemos encontrar en Juan 3:16, que dice: pues porque de tan gran manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna. El problema es que hemos pecado. Podemos verlo en Romanos 3:23, pues todos hemos pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero hay solución. Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Y Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, pues entonces serás salvo. Hay solución para tu vida. La Biblia dice en Romanos 5:8: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo malos y pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1 de Pedro 3:18 dice que Jesús murió por nuestro pecado una sola vez por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.